Bueno, al invitado de hoy todavía no le conozco, pero ya sé que podríamos hablar horas y horas. Bueno, estás escuchando A Tu Bola, yo soy Susana Ballesteros y a la persona que tengo conmigo hoy, bueno, ya sé que me va a fascinar, es comunicador, periodista de vocación, periodista de sangre, si se puede decir así. Es alguien que además se ha colocado en la profesión a lo largo de su vida en diferentes ángulos, como puede ser el periodismo radiofónico, la comunicación corporativa, en el lado institucional decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León. Ha hecho documentales, escritor, investigador, no te falta de nada. Pedro Lechuga, bienvenido a Tu Bola. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por contar conmigo y poder un poco dialogar un poco sobre lo que es esta vida que has comentado dedicada al periodismo. Sí, bueno, la pregunta que hacemos siempre al comenzar es, ¿qué quería Pedro Lechuga ser de mayor? Pues bueno, yo aparte de lo típico de ser futbolista, que es yo creo que lo que todos los niños queremos, luego sí es verdad que desde pequeño y vinculado a este mundo del deporte, sí que quise ser periodista porque lo viví en casa. Mi padre fue un periodista, entonces al ver en casa lo que era el periodismo, mi hermana mayor también estudió periodismo, así que una vez después de esa vocación que tenía de ser futbolista, que la tenemos casi todos los niños. Luego ya sí que me dediqué porque si algo me gusta es hablar, contar, entonces creo que el periodismo me ofrecía esa manera de desarrollarme personal y profesionalmente. O sea, que vamos, que el periodismo corría en la familia, porque también tu hermana mayor, eso no lo sabía. Sí, 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 mi hermana mayor también estudió en Salamanca, como yo, periodismo, y yo soy el pequeño de tres hermanas. Y mi hermana también yo creo que fue por eso, por lo que lo que vivimos en casa, teniendo a mi padre de periodista, pues tenía ese halo romántico, ese halo sobre todo eso, el periodismo lo que te ofrece es la oportunidad de hacer cosas totalmente diferentes y de aportar algo, un valor añadido a la sociedad, que eso también es parte de nuestro trabajo. Claro que sí, y me imagino cómo debió ser ese niño viendo a su padre trabajar de periodista, porque el periodismo tiene tantas afecciones, tantas ramas, que supongo que lo que tú veías en tu casa, luego quizás no era exactamente, y aparte el tiempo era un momento diferente. ¿Cómo tú creías que era el periodismo y lo que tú te encontraste después? Claro, ahora hoy en día, cuando doy charlas o comparto un poco mi experiencia en las universidades de periodismo, yo cuento detalles que no hace tanto tiempo que ha pasado, pero que ha evolucionado el periodismo, sobre todo las nuevas tecnologías. Yo me acuerdo de ser niño, como mi padre cuando hacía las fotos con las cámaras de fotos de aquellos años, el carrete con las fotos lo tenía que llevar yo al autobús que iba todas las tardes de Valencia de Don Juan, por el que vivíamos, hasta León, y luego una persona del periódico tenía que ir hasta la estación de autobuses para que el conductor le diera el carrete para revelarlo y ponerlo en el siguiente día, al día siguiente en el periódico, o cuando no había correo electrónico y solo había un fax en el pueblo, mi padre hacía los escritos en máquina de escribir y yo iba al único fax que había en el pueblo para mandarlo a la redacción. Entonces, sí que vi a mi padre que al final el periodismo, y como digo yo, y lo digo de una manera totalmente con orgullo, el periodismo de pueblo, que era lo que hacía mi padre, era mucho más allá de lo que era de lo que era un periodista. Era quien visibilizaba lo que pasaba en las zonas rurales, en las localidades más pequeñas. Yo viví con mi padre, ejercían, digamos, a veces como jueces de paz. Cuando un vecino le informaba de algún problema, mi padre ponía en contacto con cualquier periodista a buscar las fuentes a la otra parte y en ocasiones les ponía de acuerdo. Es decir, yo vi cómo mi padre disfrutaba de lo que hacía, ha disfrutado, ahora ya está jubilado, pero sigue haciendo algunos pinitos. Entonces, a mí me pareció muy interesante y que entroncaba un poco con mi manera de ser inconformista, de hacer algo que me sienta personalmente bien y profesionalmente pueda emplear algo a la sociedad. Entonces yo viví ese periodismo que luego, lógicamente, ha evolucionado y esa también es la clave de nuestra profesión. Un periodista si tiene algo que le debe caracterizar es su capacidad de adaptación al entorno, a cualquier tipo de condición y la verdad es que yo lo he hecho. Luego hablaremos un poco más cómo ha evolucionado el periodismo, que es verdad que se han perdido yo creo que algunos valores de los que debe tener nuestra profesión, pero yo eso que viví de niño
Y luego yo siempre lo digo, mi sueño como profesional del mundo del periodismo, y unía esas dos cosas, que era mi amor por el deporte a día de hoy. Yo soy periodista, es por el periodismo deportivo. Luego solo me dedico una parte de mi trayectoria, pero yo mi sueño como periodista y como amante del deporte era retransmitir por la radio un mundial de fútbol. Siempre os digo, un sueño que nunca cumpliré, pero que el destino, la evolución de mi profesión y de la sociedad me ha permitido cumplir otros sueños que yo siempre lo menciono. Nunca soñé con ellos. No, y es curioso que lo digas porque varios invitados que han pasado ya por el podcast han mencionado entre sus sueños de juventud algo relacionado con el deporte, con el fútbol específicamente. O sea, es un deporte que realmente, efectivamente, levanta pasiones y sueños. Me ha gustado eso que has contado de tu padre, porque más allá de esa labor tan importante del periodista y más todavía el periodista de pueblo, que eso que visibiliza un poco a esa comunidad que si no, a lo mejor las cosas no llegan a la capital. Más allá de eso, el amor que tu padre le tenía en la profesión, porque si tu padre hubiera vivido esa profesión como, todavía tengo que salir, quizá tú no lo hubieras visto, hubieras ido por otro camino, o sea, hubieras rechazado esa parte del periodismo, pero al ver a alguien que tiene pasión por su trabajo y amor por su trabajo se contagia, es como que tú también lo ves a través de sus ojos. Es clave, sí. Ayer, antes de ayer, hablaba con mi hija tiene 12 años, hablando, pues es en la edad en la que quiere ser 20.000 cosas, y ya tiene pues 4 o 5 proyectos, y yo le decía, cariño, a la vida hemos llegado para ser felices. Y en el trabajo estamos muchísimas horas al día. Por lo tanto, estudia, dedícate a lo que te haga feliz, que es de lo que se trata esto que llamamos vida. Y esto fue lo que yo vi a mi padre. Mi padre fue el hombre más feliz del mundo. Encima mi padre es un hombre hecho a sí mismo. Mi padre procede de Jaén. A los 8 o 10 años tuvo que dejar de estudiar porque falleció el padre. Eran aquellos años en los que eran una familia numerosa. Tuvo que ayudar a estar de pastor con el rebaño, con los olivos en Jaén. Luego se fue a Madrid y luego él se hizo un poco autodidacta, que era también cómo ha evolucionado también el periodismo, había muy pocas universidades, muy pocas facultades de periodismo en nuestro país, y cómo mi padre, una persona que solo recibiendo una formación hasta los 8 o 9 años, se hizo a sí mismo, y yo a mi padre le vi cómo disfrutaba de su profesión. Cómo también es verdad, no había horarios, no había, siendo periodista al final es verdad que no tienes unos horarios establecidos como tal. Entonces yo, como vi que mi padre era feliz y vi que eso me gustaba, me incliné por eso. Y si lo que dices tú, hoy en día es más difícil, sinceramente, y es triste, ¿eh? Hijos de ciertos periodistas que se dedican hoy al mundo de la comunicación, con toda la vorágine que hay en nuestro sector, con toda la polarización, con toda la crispación, no verán disfrutar como en aquellos años en los que el periodismo destilaba esencia de lo que es nuestra profesión. Entonces, sí es verdad que en eso ha evolucionado, pero yo se lo digo a mi hija, si mi hija quisiera ser periodista, la animaría, no tendría ningún problema, pero lo que digo, aquí hemos llegado para ser felices, entonces da lo mismo las salidas que pueda tener una profesión, otra. Estudia lo que te gusta, con lo que te haga feliz, y al final, si eres feliz en el trabajo, vas a ser feliz en tu vida personal y al revés. Claro que sí, porque es verdad que mucha gente, bueno, a mí, por ejemplo, estudiando la carrera, creo que el primer día me dijeron, si se mueren todos los periodistas que están trabajando ahora mismo, aún así, todavía hay más periodistas en el paro que ocuparían esos puestos antes de... Y aún así, fíjate que de mi clase estamos trabajando la mayoría, o sea que luego siempre al final encuentras, si realmente te gusta, encuentras la rama, encuentras el hueco, te lo haces. Pero bueno, hablaremos un poquito más de eso. Eh, Así que mira, trabajabas ya llevando el carrete de tu padre, el carrete de fotos en autobús, pero además también repartías periódicos, ¿no? Y lo cuento como anécdota, y es también un poco la capacidad, yo creo que de nuestra generación, un poco del sacrificio y de lo que es valorar lo que costaba el dinero en casa, lo que costaba que te compraran unas deportivas, lo que te costaba que te compraran unos vaqueros. Entonces, yo como te decía, mis padres en Valencia de Don Juan, mi padre periodista, mi madre tenía una tienda de regalos, de decoración, 3 hermanos. Ahí había que aportar todo el mundo, había que trabajar. Durante el verano estaba ayudando a mi madre en la tienda, y entonces tanto mis 2 hermanas como yo, yo tendría 8 o 9 años, era cuando, claro, solo había prensa escrita.
alrededor en Valencia de Don Juan, que tendría unos 4.000 habitantes. Por aquellas había gente suscrita a los dos periódicos que había, Diario de León y La Nueva Crónica, a lo mejor unas 100, 120, 140 personas. Entonces nos dedicábamos, antes de ir al colegio y al instituto, nos dedicábamos, pues como se ven en las películas americanas, Eso te iba a no preguntar, ¿era tirábamos con bicicleta? con No. bicicleta, con bicicleta, con bicicleta, sin tirarlos, ¿eh? Porque ahí está la gracia, tenías Ah, que parar, ponerlo, había que llevarlo a muchos bares. Entonces, antes de ir al colegio, pues sobre las 7:30, 8 menos cuarto de la mañana, cada uno teníamos una ruta diferente y cogíamos, repartíamos los periódicos, que yo ahora lo pienso y digo, lo que también ha cambiado un poco lo que es, yo a mi hija, primero me quitan la custodia, si yo a mi hija de 9 10 años le digo que a las 7:30 de la mañana, y encima con una peculiaridad que siempre digo, era todo el año menos 3 días, que eran los y únicos solos, 3 días que no hay solos. periodo, y solos. ¿Qué era lo que pasaba? Mi hermana mayor me lleva 5 años, cuando mi hermana se va a estudiar a Salamanca periodismo, solo quedamos mi otra hermana, Camelia y yo. Cuando mi hermana Camelia, que me lleva 2 años, se va a estudiar a Salamanca ingeniería química, yo me quedo los últimos 2 años, antes de ir al instituto, tenía que repartir todos los periódicos, con lo que al final estaba una hora antes repartiendo el Diario de León y La Nueva Crónica. Y yo siempre lo digo en plan de, como anécdota, claro, al final las manos te quedaban totalmente manchadas de la tinta de los periódicos, y yo siempre digo eso, que algo se me pasó de esa tinta para ser periodista, pero siempre digo de, a ver, era un amor, teníamos que acabar juntos el periodismo y yo, no había escapatoria. Qué interesante, no, no, lo de la bicicleta es muy cómico porque siempre me Sí, imagino, cuando pienso en la bicicleta me acuerdo de no sé qué película en la que está lanzando el periódico y pierde el equilibrio de la bicicleta, pero bueno, menos mal, te bajabas. sí, sí, sí. Bueno, luego te vas a estudiar a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, te gradúas y la tesina también está relacionada con el Sí, fútbol. A ver, cuéntame un poquito de esta tesina tan pues interesante. a ver, yo de aquellas era, claro, del 96 empiezo en la Universidad Pontificia de Salamanca, 4 años. Pues tú imagínate lo que es salir de un pueblo de Valencia de Don Juan, 4.000, 4.500 habitantes, que de aquellas hasta Valencia de Don Juan está a unos 40 kilómetros de la capital, de León, pero de aquellas ir a la capital a lo mejor íbamos una Era vez cada 2 meses. Ahora es todos los días, pero de aquellas ir a León capital. Entonces tú imagínate, como siempre digo yo, y lo digo con todo el orgullo del mundo, un chico de pueblo como yo, vas a Salamanca. Entonces, claro, con 18 años, salir de ese entorno a Salamanca, yo pasé 4 años inolvidables. O sea, después de lo que es León, de lo que es Valencia de Don Juan, mi pueblo, la segunda ciudad que tengo en el corazón y que cada vez que voy ahora por temas de trabajo, por temas del colegio de periodistas, es entrar en Salamanca con el coche y me entra unas mariposas porque fue algo muy, muy especial. Y en ese periplo era cuando había algo muy, que ahora ya no se hace tanto, pero ahora te lo ofrecen los canales de televisión. Mucha gente, al ver los partidos de fútbol, la retransmisión de fútbol por la televisión era bastante aburrida. Entonces era ese fenómeno de apagar el sonido de la televisión y poner el de la radio. Entonces la tesina de fin de carrera se titulaba La radio como sonido de la televisión, y hacía un análisis, los motivos, las causas, por qué la gente apagaba la televisión, el sonido, y ponía el de la radio. Nunca me olvidaré, y el trabajo era haciendo un estudio de un partido entre España y Brasil, minuto a minuto, ver lo que estaban diciendo en la televisión, ver lo que decían en la radio, y ahí llegar un poco a una conclusión de por qué la gente se decantaba eso, algo que ahora mismo tú ves cualquier partido en televisión y te ofrecen 4 o 5 opciones para poner una radio, igual que para ponerlo en cualquier otro idioma. Entonces, eso fue lo que yo me amaba, lo que me gustaba, que era eso, retransmitir un partido de fútbol por la radio. O sea, era mi vida. Claro, tú ahí estabas enfocado, digamos, a ser periodista deportivo, a poder narrar un mundial. Y acaba la carrera, tú habías hecho prácticas durante la carrera en radio, pero te vas a Alemania a aprender alemán, Pues yo, a ver, yo fui la primera a la generación aventura, a la que no hice la aventura. mili, ¿vale? Pidiendo prórrogas, fui la primera promoción que, por suerte, porque yo me acuerdo que de aquellas estudiando y decía, ¿qué necesidad tengo yo ahora cuando acabe de estudiar ir a la mili, que me coja alguien que me ande tocando las narices? Entonces, pidiendo prórrogas, justo coincidió que no me libré de la mili. Y esto ya es pues, un poco ya de masoquismo. Como no hice la mili, me propuse hacer mi mili a nivel personal. Me fui a Alemania. Me debo un sufrimiento. Totalmente, totalmente. Me fui a Alemania sabiendo, a mí siempre el inglés, desde pequeño, siempre se me cruzó. Es más, la única asignatura que suspendí en la carrera fue inglés periodístico.
la fui dejando hasta el último año, porque era en primer año, y al último año me senté con la profesora de inglés periodístico y dije, mira, yo me comprometo desde septiembre hasta junio de ir a clases particulares, pero es que no puedo. Entonces yo creo que ya fue por... Yo en mi vida creo que me he autoimpuesto a veces retos personales y uno de ellos era, vale, yo inglés se me cruzó con todo lo que, con todo lo que he perdido, ¿eh? Por ello que yo siempre lo digo y se lo inculco a mi hija, yo puedo desarrollar el 50% de lo que podría desarrollar por culpa de ese... También era una generación en la que los idiomas no se les daba tanta importancia. Yo siempre pongo un ejemplo. A mí mañana me viene una multinacional y me ofrece ser el director de comunicación de una multinacional y tengo que decir que no porque no sé inglés. Algo que por suerte ahora las nuevas generaciones sí que están apostando. Yo a mi hija estoy invirtiendo que sepa inglés. Entonces cogí y dije, mira, para demostrarme a mí mismo que lo del inglés era culpa del inglés, no de Pedro Lechuga, vas a Alemania, a aprender alemán. Y allí acabé el curso en junio, el verano lo pasé en Valencia de Don Juan y en septiembre me fui a Stuttgart sabiendo 4 palabras. Tanto que 4 palabras que yo llegué allí y me tenía que pagar los estudios de alemán y es muy curioso, ¿eh? Pero me gané el dinero para poder tener allí una estancia y poderme pagar los caros cursos de alemán trabajando en un restaurante español que se llamaba Laguna, la dueña era búlgara y el cocinero griego. ¿Vale? Para que veas. Y yo en la cocina, claro, sin idioma, yo en la cocina, como en las películas americanas que ves el típico callejón luego fuera de la cocina con los bidones de metal, de latón, yo allí, aquí el que acabó la carrera con un estropajo fregando paelleras y fregando cazuelas, todas las tardes, noches. Y es algo que quiero decir que a lo mejor hay gente que podría ocultarlo. No, es que no es que me sienta orgulloso, es que los 2 años, yo estuve luego 2 años en Alemania, esos 2 años a mí me sirvieron viviendo en una ciudad como Stuttgart, ¿vale? Una gran ciudad, me permitió vivir la sensación que tuve ahí de soledad, viviendo rodeado de gente, nunca la he vuelto a tener, ni creo que la vuelva a tener. Quiero decir, me sirvió mucho para hacerme a mi personalidad, pase eso, hice mi mili allí, mi mili voluntaria particular, pero sí es verdad que yo siempre, Alemania es más, uno de los hitos que tengo que cumplir es volver a Stuttgart, a esa ciudad, ahora ya que no he vuelto, quiero volver con mi mujer y mi hija, porque allí lo pasé mal en ese sentido, pero creo que quien soy ahora es gracias a esa experiencia que pasé en la que yo me propuse conseguir un reto que era aprender alemán y eso, pero la soledad es verdad que sentí allí rodeado de gente. Yo cuando hay gente hay personas que me lo cuentan o escuchas una entrevista de cómo viviendo en una gran ciudad te puedes sentir tan solo, allí sí lo sentí porque eh, somos temperamentos, somos sociedades totalmente diferentes. Yo siempre pongo un detalle para que nos demos cuenta de lo que es España, de lo que es Alemania. Yo al acabar todas las noches, por suerte acabábamos muy pronto porque la gente se ponía a cenar a las 7 de la tarde. Entonces yo cuando sacábamos de la cocina paellas a las 7:30 de la tarde, a mí me parecía una locura. Ventaja que la hostelería, pues a las 12:30 de la noche, ya estábamos fuera. Yo todas las noches, después de trabajar en el restaurante, de estar fregando, me iba siempre a la misma cervecería a tomar una cerveza durante 2 años. En esos 2 años, el camarero me veía. No entabló nunca más conversación de cuánto es, 4 marcos, demás. Eso pasa en España y al tercer día un camarero que repite el cliente, pues empieza a hablar contigo. Entonces, yo de aquellas con 22, 23, 24 años, luego profesionalmente, si es verdad que hubo una evolución, empecé fregando paelleras, acabé luego ejerciendo de camarero, luego de responsable del restaurante y lo que más me siento orgulloso, como aprendí alemán y ese reto que me había propuesto, acabé trabajando en una televisión en Alemania. Quiero decir, para que la gente cuando habla de los retos, de los sueños, ¿quién me iba a decir a mí que al final la voz de Pedro Lechuga fue la voz en castellano para toda España, para todo el mundo de Daimler Chrysler? Mercedes tenía una televisión y al final acabé trabajando en la televisión de Daimler Chrysler y hasta los 2 años que decidí voluntariamente volverme a nuestro país. Sí, sí, o sea, que una experiencia que te curtió y además con una línea de crecimiento absoluta en 2 años nada más. Y Sí, además con lo difícil que es el alemán, porque bueno, bueno, a lo mejor quiero decir, lo único que me da pena es que como en mi trabajo cuando volví, sí es verdad que yo, luego también me sirvió mucho para conocer
otras culturas. Conocí a gente de culturas, pero de 20.000 culturas diferentes. Te abre mucho la mente. Y eso también te sirve luego para tener unos, como digo yo, unos contactos luego de por vida. Entonces, me curtió muchísimo y me abrió, me cambió, pero bueno, me cambió para bien, quiero decir. Pero en ese sentido, creo que fue una experiencia, si pongo en la balanza, ahora me quedo con lo bueno, pero yo creo que no hay que tener miedo. Yo siempre lo digo, tanto en la vida personal como profesional, hay que intentar las cosas. Ya hay tiempo. Algunas veces ganarás, otras perderás, pero siempre ganas. Incluso en las que pierdes, siempre ganas algo. Y eso que has dicho, bueno, de emigrar, ahora se lleva mucho eso con las becas Erasmus, pero no es fácil, es esa sensación de soledad, ir a un sitio nuevo. Y es curioso que es verdad que uno encuentra que si se hubiera quedado en casa, su grupo de relación, su grupo de amigos en general es bastante homogéneo, pero en cuanto viajas a otro país, de repente tienes amigos de otras edades, de otros países, de totalmente otros backgrounds. Y es como que sí, se te abre muchísimo la mente en eso. De repente te abres mucho, cosas que a lo mejor si te hubieras quedado en Me tu hubiera quedado barrio, en en todo. León o en Madrid, no, pero allí estuve dentro de mi pandilla, había gente turca, porque allí pues, 2, 3, 4 millones de turcos, gente turca, gente de Marruecos, gente italiana, gente francesa, gente inglesa. Entonces, al final, te permite, que es algo también del error que cometemos, pensarnos en el ombligo del mundo cuando te vas captando nuevas culturas. Y es verdad que ahora la nueva gente, los estudiantes, irte de Erasmus, mira, me da lo mismo, que yo soy consciente, yo conozco gente que luego ha ido, si estudies o no, me da lo mismo. Lo importante es conocer nuevas culturas y saber que tu cultura no es ni la peor ni la mejor, es diferente. Entonces, eso yo creo que hace un mundo mejor. Y eso ahora es verdad que las comunicaciones te lo facilitan y sobre todo el tema del idioma. A mí me da rabia, es la única, digamos, a nivel profesional, la única cosa que me da rabia es el no haber apostado por el inglés, y luego el alemán, pues yo volví en 2002, como no lo he vuelto a necesitar Claro. para mi vida profesional, eh, lo he perdido. Alguna vez cuando voy a pues hace unos años que fui a una boda de una amiga turca en Estambul y yo con ella me hablaba en alemán, bien, pero es una pena el haber perdido también ese esa experiencia del alemán. Es más, cuando vuelvo a Alemania con mi hija y mi mujer, en cierto punto me da un poco de apuro porque me voy a sentir un poco pez en mi propio segundo país. Entonces, es un reto que Bueno, pero tengo en mi vida. quizás está por ahí guardado en alguna parte y bueno, cuesta encontrarlo, pero te va a ser más fácil quizás recordarlo que una persona que de cero. Sí. Bueno, entonces vuelves de Alemania y empiezas tu periplo en radio, vuelves otra vez a trabajar trabajas en Onda Cero, en Intereconomía, también en el área de deporte. Sí. Luego en Punto Radio estuve también en una editorial y ahí las vueltas que te da la vida, de aquellas, como yo soy, es verdad, una persona, y es algo que en ocasiones he hecho en falta en las nuevas generaciones de estudiantes de periodismo. En todas las disciplinas, en todas las carreras hay que tener iniciativa, pero en nuestra carrera, en nuestra profesión, vamos, te tiene que sobrar. Yo cuando recibía a agentes en trabajos que he tenido, a gente de prácticas, y durante un verano no me proponían un tema nuevo, yo se lo decía, digo, esto no puede ser. Me tenías que tener mareado de proponerme nuevos temas. Pues como yo soy una persona que no paro de estar dando a la cabeza, cuando llegué y estaba en la radio y a mí me gustaba el deporte, aquí en León el equipo de fútbol que hay es la Cultural y Deportiva Leonesa, que casi siempre ha estado en segunda B, algún año en segunda, y fíjate qué innovador era el Pedro Lechuga, pues del 2003-2004, que fui a vender a la directiva de la Cultural y Deportiva Leonesa un DVD. Cara, cada vez que lo pienso, era un DVD de la Cultural, que tú al meterlo en el ordenador sea interactivo, vieras los jugadores, vieras las fotos. Claro, de aquellas un DVD era lo más en el 2003 y demás. Y en esa conversación que tuve con el responsable de la junta directiva que se dedicaba a este tema, me dijo, bueno, esto me gusta, pero una cosa, esto era un viernes, tomando un café en un bar del centro de León, me dice, ¿tú mañana tienes que hacer algo? ¿El sábado por la mañana? Digo, no. Dice, pues mira, te voy a dar una dirección que está a las afueras de León, que he montado una fundación
que va a dedicarse a hacer terapia asistida por caballos para gente con discapacidad. Yo el mundo de la discapacidad no había trabajado nunca de él, en el mundo de la comunicación corporativa tampoco, pues al día Y en el siguiente de los fui a tomar. caballos tampoco. Tampoco, tampoco. Fui allí al día siguiente por la mañana, a las 10:30 de la mañana, me enseñó un poco, todavía era un proyecto muy pequeñito, tenía solo 2 o 3 caballos para este tema, y ese mismo día comimos, que siempre lo digo curiosamente porque estaba el gerente de lo que era la fundación, el presidente, y yo comimos los tres picadillo, patatas y huevos fritos, es que siempre los tres lo mismo, y ese día me contrató y empecé a trabajar en el mundo de la comunicación corporativa y en el mundo social, algo que nunca o sea, ni me había planteado, porque cuando nosotros estudiamos periodismo, el tema de la comunicación corporativa no, no se consideraba periodismo como tal. Es más, fíjate si no se consideraba, que ha sido una lucha durante muchos años en la FAPE, en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, hasta hace muy pocos años, no podía ser presidente alguien que se dedicara a la comunicación corporativa. Algo que es Mm. verdad que la comunicación ha evolucionado. Entonces yo lo de la comunicación corporativa, como estar al otro lado de la trinchera, era como, qué raro, ¿no? Entonces empecé a trabajar, viví unos años increíbles porque vimos cómo creció esa fundación de empezar con esos 2, 3 caballos, se llegaron a tener 30 caballos, venía gente de toda España. En plena guerra de Irak, a través de Mensajeros de la Paz, por ejemplo, con el Padre Ángel, trajimos a 15 niños desde Bagdad a un campamento de terapia asistida por caballos. Es decir, ahí viví, estuvo la reina, nos concedieron la Cruz de Oro de mérito Wow. a la Orden Civil, estuvo la reina Sofía visitando las instalaciones. Es decir, era algo de lo que era un picadero normal a convertirlo en un referente a nivel nacional. En eso era cuando el mundo del boom inmobiliario, el propio presidente de la fundación luego compra un hospital con unos socios, y me paso a otra cosa que tampoco conocía, al mundo de la comunicación corporativa en el mundo sanitario, convalidando las dos cosas, un mundo en el que me he dedicado y me dedico a día de hoy, llevando la comunicación corporativa ahora mismo de 6 hospitales, en HM Hospitales, los 4 que hay en Galicia y los 2 que hay en León, pero que me permite, luego, como digo yo, poder desarrollarme también periodísticamente y profesionalmente a través de diferentes proyectos personales de investigación, hacer muchísimas cosas que con otro trabajo, a lo mejor en el lado del periodismo, de la radio, de la televisión, no me daría tiempo para hacer luego todos los proyectos que he hecho, que estoy haciendo y que haré. A mí me parece muy interesante ese paso del periodismo per se a la parte de comunicación, porque, bueno, para el que no lo sepa, el departamento de comunicación o de prensa de una compañía es una persona o un equipo que se encarga de transmitir qué queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir a los medios, de la relación con los medios de esta empresa. Entonces, claro, desde el lado romántico del periodista, esta parte es como el periodista vendido a la empresa, digamos, es como que tiene Sí, esa sí, parte, pero sin lo has embargo, definido bien. es como la idea que uno tiene en la parte romántica de periodismo, que es errónea quizás porque es una simbiosis súper necesaria, es una colaboración y es buenísimo haber trabajado primero como periodista para saber luego, desde el lado de la comunicación, qué necesita el periodista que yo le dé para que a él le resulte interesante este tema y a mí me sirva porque yo puedo sacar al mundo esta información que quiero sacar. Es que al final somos compañeros, y lo que tú dices, el haber estado al otro lado te permite, yo en mi vida, yo llevo desde el 2003-2004 dedicándome a la comunicación corporativa. Yo en mi vida he llamado a un compañero, a una compañera, enfadándome que por qué no has puesto esto, por qué has puesto eso. No, porque es que no es mi labor, porque yo les entiendo a ellos. Yo cuando envío una nota de prensa de algo que yo puedo considerar, yo primero tengo la suerte que con mis jefes tienen una confianza y siempre la han tenido plena en mí, con lo que yo hay cosas, por ejemplo, que ellos me dicen, oye, Pedro, esto puede comunicarse, y yo soy el primero que le digo, mira, esto es publicidad, esto va a otra parte, esto ponemos un faldón de publicidad o ponemos unas cuñas de radio, esto periodísticamente hablando no tiene ningún sentido. Pero luego hay otros temas que yo soy el que les digo, oye, mira, esto yo sé que al compañero o a la compañera que está en la redacción esto le va a parecer interesante, porque aporta un valor añadido a la sociedad, porque este nuevo tratamiento es innovador, porque esta nueva técnica permite tal, porque hemos generado 20 puestos de trabajo con este proyecto. Entonces, ahí está también la labor, y estando en la comunicación corporativa, igual que estando en el periodismo, en los medios de comunicación, primero, periodismo de rigor, periodismo profesional y código deontológico.
que es algo que, por desgracia, se está perdiendo mucho en la profesión. Es decir, trabajar en la comunicación corporativa, yo tengo también obligaciones éticas y deontológicas con mi profesión. Y Claro, y si además yo, está trabajando en el mundo sanitario. total, y si yo al final preguntas a todos los compañeros, compañeras, yo lo que estoy es ayudándoles. Y a mí una persona me llama y me dice, Pedro, necesito hablar con un alergólogo de tal, pero tiene que ser ahora. Yo mi misión es hablar con el alergólogo de turno y decirle, oye, y dirá, no es que tan rápido, y yo de explicarle, no, es que es así como trabaja el compañero. Ojalá que el periodista pudiera estar 3 días antes preparando ese reportaje, pero no, no. Así que, por favor, échale una mano y explícale o habla con él 10 minutos para que te diga. Ese es el trabajo que yo tengo que hacer. Yo no tengo que ser, digamos, el filtro y el que aleje cada vez más a los periodistas en este caso del personal médico, de mis jefes, no, que es algo que, por ejemplo, en el mundo deportivo, que como a mí yo siempre reconozco que me pierde, la gente que está en comunicación ahora ya no está ayudando a los compañeros, no, es el que precisamente hace de cortapisa y hace el filtro y aleja cada vez más a los protagonistas de los periodistas. Y en el mundo político lo mismo. Y ahí hay algo que es un error. Yo conozco muchos casos de compañeros que han estado al otro lado, trabajando en radio, televisión, periódicos, que cuando dan el salto a los gabinetes de comunicación de un partido político, o de un ayuntamiento, o de una diputación, o de la Junta de Castilla y León, se transforman y se convierten en más políticos que los políticos. Soy clarísimo en eso y es que, y ya no solo por mi cargo como decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León. No, no, nosotros, los periodistas, estoy cansado, y esto es una autocrítica que tenemos que hacer, que a veces nos cuesta, pero hay que hacerla. Estoy cansado de periodistas militantes. Un periodista no puede ser militante de nada, de ninguna ideología. Nuestra única militancia tiene que ser con la verdad y con la ciudadanía. Basta ya, que nosotros no hemos estudiado periodismo, entonces estás equivocado, hubieras estudiado ciencias políticas. Y eso, por desgracia, cierta parte del sector del mundo del periodismo en nuestro país hemos caído, voy a incluir como dentro del propio sector, les hemos comprado a quien han querido polarizar, enfrentar buenos y malos. Muchos periodistas y muchos medios de comunicación han entrado al juego y eso está haciendo un daño, pero irreparable, a lo que es el prestigio y a lo que es la credibilidad del periodismo. Claro, te refieres también, por ejemplo, a periodistas que quizás también ya quieren ser protagonistas y han desarrollado tanto una personalidad que se sitúan de un lado u otro lado, es su personalidad y su opinión y ya no es periodismo, digamos que es ya la personalidad como casi influencer, digamos, dando Es que ese es el problema. Mira, yo estoy preparando ahora, como yo soy una persona totalmente que no paro de proyectos, estoy ahora justo, multifacética. sí, acabando de ultimar, que es algo, al final las horas cuando me dice la gente, ¿cómo puedes hacer eso? Digo, pues hay dos trucos o dos claves. Durmiendo poco y trabajando mucho. Es decir, yo tengo la suerte o la desgracia, mi mujer es enfermera, trabaja a turnos, 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches. Entonces yo cuando mi mujer trabaja de noche, yo tengo a la peque ya durmiendo para no quitar tiempo a mi familia, pues yo desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana estoy trabajando cosas que tengo atrasadas y que tengo que hacer. Al día siguiente a las 7 de la mañana el despertador mismo. Entonces, Wow. cuando digo un poco de dentro de mi faceta, estoy ahora acabando de ultimar un canal de YouTube hablando solo sobre periodismo y uno de los temas que voy a tratar es precisamente ese. Hay gente, muchos compañeros, que se han creado lo que dices tú, su personaje, su marca personal, sobre todo en redes sociales o en tertulias, que al final todo lo que hacen ya no lo hacen bajo los fines o bajo los parámetros del periodismo, sino lo hacen para seguir acrecentando esa marca personal, para recibir más likes, más me gusta, más seguidores, y al final se han olvidado de ser periodistas y son tuiteros. Y es uno, o eres una cosa o eres Que otra. es válido también porque Total, pero entonces ahí hay un problema. Cuando tú, por ejemplo, utilizas, que esto es el típico debate, si un periodista debe dar su opinión sobre ciertos temas y luego se sabe si es neutro o no para tratar ciertos temas, por ejemplo, en el mundo de la política. Tú puedes dedicarte, a ver, lo ideal sería que yo soy también la gente, a ver, Twitter no es el enemigo del periodismo, no, no. Lo que tenemos que hacer los periodistas es utilizar correctamente y aprovecharnos de los nuevos avances. Pero hay límites. Pongo un ejemplo. bueno, Twitter Cuando es que se... es un mundo también, además. Uf, pero pongo un ejemplo para que se vea un poco la diferente manera de trabajar. Y tú bien lo sabes. Cuando yo estudié periodismo, hoy en día la base es contrastar la información, contrastar las fuentes. Eso te lleva tiempo.
cada vez menos, porque hoy hay un día hay un móvil, hay un correo electrónico, bien. Es imposible que un periodista, que yo veo casos, alguien publica, me da lo mismo que un dirigente político, que una asociación, que un representante, lo que sea, alguien publica un tuit y en 5 segundos hace retweet. Es imposible que haya podido contrastar esa noticia para decir, oye, esta noticia merece la pena que yo haga un retweet. Es imposible. Entonces, se han volcado más en ganar seguidores, en ganar palmeros que les acrecenten su marca y han olvidado lo que es el periodismo, que es, no es, en el periodismo no es importante ser el primero, es ser el mejor en el sentido de aportar la mayor información. Y confiable es fundamental. Ahí está. Y ¿sabes lo que pasa? Que y esto es culpa del periodismo, ¿por qué hemos perdido credibilidad? Y es verdad, y porque ahora todos los periodistas, y cuando vas por ahí, es que sois todos unos vendidos, porque si un lado, si de otro. Yo, por ejemplo, cada vez que escucho a un político, a un ciudadano, hablar de medios de comunicación de extrema derecha, de extrema izquierda, de izquierdas, de derechas, es que, a ver, es que hemos perdido el rumbo, es que los medios tienen su línea editorial, pero es que no debería haber, si creemos en el periodismo como esencia, una cosa es que tú tengas tu línea editorial, pero cuando ya son medios de izquierdas, de derechas, ya no tiene ningún sentido, porque esto ya se convierte en el as o en el marca o en el mundo deportivo y el sport. Al haber tanto auge de influencers, de tuiteros, como tú dices, de tuiteros, de personalidades, de personajes, que hacen la competencia ya a los medios originales, sólidos, tradicionales. Ahora llegas, por ejemplo, ahora aquí yo en Hollywood voy a una alfombra roja y antes era pues los programas principales, las agencias de noticias, y ahora tienes a cualquier, bueno, de hecho ya con la tecnología, cualquiera con un móvil, de un blog de no sé qué, de un canal de YouTube, de un no sé qué, que tienen además muchísimos views, o sea, tienen su derecho de estar ahí porque realmente le van a dar a la película o al evento Total. muchísima más difusión. Pero entonces parece como que los medios tradicionales han querido, en lugar de mantenerse en la confianza que generan, en eso establecido, han querido como competir con esto y entonces el enganche de vamos a sacarlo rápido, vamos a sacarlo que sea sensacionalista, que entretenga, entonces como que se han vendido un poco al verse un poco perdiendo posiciones, es como ¿a dónde me agarro? Cualquier cosa, venga, vendo esto. Yo veo titulares en el mundo digital para ganar clics en medios de comunicación referentes a nivel nacional, que a mí me avergüenzan, digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que medios referentes en el mundo del periodismo, por ganar simples clics, te ponen un titular que es que luego te pones a leer el desarrollo de la noticia y dices, es que me estás engañando, es que me estás engañando. Entonces, ¿eso también por qué sucede? Que también esto es culpa de todos y de la sociedad. Porque, claro, al final los medios de comunicación, yo siempre lo digo, son empresas, tienen nóminas, tienen que llegar a unos números a final de mes. Y la gente, por desgracia, y eso en nuestro país, hay que también ser autocríticos, hemos creado esa falsa ilusión de que la información de calidad no vale dinero, que es gratis. ¿Esto qué ha provocado? Que la gente entiende que tú tienes que leer un periódico, tienes que escuchar una radio, ver la tele y demás, gratis la información. Por ejemplo, en el mundo digital se han creado los muros de pago porque es lógico, porque es que volvemos, la información si es de calidad es que cuesta dinero, hay profesionales detrás, mucha gente. La investigación cuesta dinero, total. Los periodistas de guerra que no se basen nada más en repetir lo que ha dicho otro, sino que hagan su propia investigación, es carísimo. Mira, y a lo mejor no les renta. No, hablaba con una periodista que se fue a la guerra de Ucrania y le ofrecía un medio de comunicación a nivel nacional, le ofrecía el billete, le ponía en Ucrania y le pagaba por cada pieza eran 15 euros y podía solo hacer 3-4 a la semana. ¿Vale? Eso yéndote a jugarte el tipo. ¿Cómo puede vivir esa gente que me lo decía trabajando para 10 medios diferentes? ¿Cómo puede ser que una persona que va a un conflicto bélico, que ya no es que trabaje 24 horas al día o estás fuera de tu casa, estás trabajando 24 horas al día, sino que te estás jugando el tipo? ¿Cómo puede ser? ¿Pero por qué? Porque la información, ¿qué más da? No vale dinero. Entonces lo que cogemos de un teletipo, lo cogemos lo que nos mandan los gobiernos de turno y se acabó. Exacto. Ahí está el problema, porque el periodista tiene que estar donde suceden las cosas. Una cosa es que tú recibas la información que te da una institución, una empresa, pero tú tienes que ver ahí.
y tienes que ver el contexto y tienes que decir al ciudadano que te está leyendo, viendo, escuchando, decir, oye, mira, esta información, pero yo estoy viendo lo que está ocurriendo y yo te digo lo que yo estoy viendo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden ser los corresponsales, ya no solo de guerra, sino los corresponsales que pasó en la COVID-19? Los corresponsales internacionales cada vez están más mal pagados y están desapareciendo. Comunicadores, no ser periodista. Y pongo siempre un ejemplo. Cuando ahora, por ejemplo, en el mundo, me vuelvo a mi debilidad, al mundo deportivo. ¿Cómo puede ser que Ramos, Messi, Mbappé, cualquier gran estrella del mundo del fútbol, si esté hablando Piqué, si esté hablando con un youtuber 1 hora y media y luego una vez al año, como mucho cada 2 años, consiguen dar una entrevista a un periodista deportivo? La respuesta es fácil, porque primero la gente dice, no, es que con los youtubers están cómodos ya, pero es que la labor de los periodistas no es que el entrevistado esté cómodo, es preguntarle lo que consideramos que tenemos que preguntarle. Para estar cómodo, pues ya te coges un programa de estos de entrevistas de caricias, pues tipo Bertín Osborne y compañía, pero eso no es periodismo. O sea, Entrevistas de caricias. sí, claro, por no decirlo, por decirlo finamente, ¿eh? Hay un compañero que lo dice de otra manera un poco más drástica. Eso no es periodismo. Oye, cuidado, que eso está bien, ¿eh? Que yo no critico ese tipo de programas. O cara Joaquín, el jugador de fútbol, se dedica a entrevistar. Que muy bien, pero eso no es periodismo. Y lo que hace un youtuber es entretenimiento y olé. O sea, y me quito el sombrero. Pero ahí los medios se vieron fuera de juego y es lo que dices tú. No, en vez de competir por la calidad, por nuestros principios básicos, les hemos querido ir a la misma velocidad. Y el periodismo, y eso lo digo siempre en todas las universidades, el periodismo no puede seguir la velocidad de las redes sociales. No lo puede seguir. Ni debería marcarnos en muchos casos la agenda de las redes sociales. Es Yo verdad, pongo un y eso eje lo hace todo el tiempo. Tal todo el famosa pone, no tiempo. sé, o tal personaje, tal político, pone algo en las redes sociales, automáticamente lo copian y las noticias, básicamente lo que ha dicho el otro en las redes sociales. Ha dicho, y ha escrito no sé cuánto, y en el vídeo dice tal cual. ¿Y Okay, por qué gracias. hacen eso los Si me políticos? interesa, le sigo en las redes sociales. Claro, ¿y por qué hacen eso los políticos? Que siempre nos venden la historia de no, los políticos llegan a las redes sociales para estar más cercanos del ciudadano. Es que es mentira, lo hacen porque se quitan el filtro de una rueda de prensa y de un periodista que le pregunte lo que no quiera que pregunte. Porque hay ruedas de prensa sin preguntas Digamos, es el comunicado de prensa metido tal cual, puro y duro, sin al el ciudadano. filtro del periodista. Entonces, claro, que se haga política, y eso son todos los partidos políticos, ¿eh? Que se haga política a través de un tuit, que se anuncie una nueva medida de calado nacional e internacional a través de un tuit, a mí eso me parece un insulto a un poder como es el periodismo, que luego sí, los políticos se llenan de es que el periodismo hace un servicio esencial. Eso debería ser. Uno de los pilares básicos de cualquier sociedad democrática es un periodismo libre. ¿Cómo va a haber un periodismo libre cuando un político sea, me da lo mismo de un color que de otro, anuncia una medida con un tuit? O sea, pero perdona, tú esta medida permíteme que en una rueda de prensa lo expongas y yo como periodista te pueda preguntar, oye, ¿y esta medida que has hecho, cómo puede ser que hace un año, cuando estabas en la oposición, votaste en contra? ¿O esto qué va a suponer? No. Entonces, los políticos que se han quitado, como pasa en los deportistas, se quieren quitar y se han quitado ese filtro, ese control del poder que debemos hacer los periodistas. Así nos va al periodismo, a la política y a la sociedad. Claro, lo que pasa es que el ciudadano es el que tiene que saber, porque ese superpoder que tienen los políticos, digamos que no lo podemos ahora detener, porque todo el mundo, para bien y para mal, las redes sociales están y tienen muchísimas ventajas también. Lo que tiene que saber el ciudadano es no comerse con patatas cualquier cosa que venga y entonces ir luego al medio tradicional, si es que el medio tradicional le va a dar la información contrastada, confiable, verificada. Claro, que si luego se encuentra con el mismo retuiteado, no tiene de dónde sacar esa información o cómo contrastarla. A ver, nos vendieron, y es verdad, nos vendieron con la llegada de las redes sociales que era la democratización de la información. Yo te digo una cosa, y con el libro que hice sobre la COVID-19, que vamos, quedó más que demostrado, no solo por mi libro, sino porque es un hecho. Hoy en día la gente cree que estamos más informados que antes de la llegada de las redes sociales. Todo lo contrario. La desinformación ahora campa a sus anchas porque hay tanta cantidad de información que al La final cantidad, ya la cantidad de marea. y el ciudadano no puede, no tiene ni el tiempo ni las ganas de estar
teniendo que validar una cosa u otra. A mí me pasa con mi madre. Yo cuando llega y veo que a veces comparte algo en ya nuestra generación, mi madre, yo incluso era Facebook, claro, la gente joven ahora Facebook ya es para viejales como yo, como mi madre y Yo demás. también tengo, Claro, yo también tengo. claro, porque somos de otra generación y pensamos Pero que bueno, éramos los más WhatsApp. innovadores. Yo soy muy Pero eso joven, es, pero... pero claro, comparte cosas y claro, yo nada más que veo una cosa, yo ya sé por mi profesión, digo, uff, esto huele a una fake news, pero mi madre, yo discutía con ella, digo, pero ¿para qué compartes algo? Bueno, porque me lo ha enviado tal, ahí está el problema. O sea, Porque quiere que sea verdad. Porque en el fondo quiere claro, que sea verdad. más Cuando es luego los político. algoritmos, más luego el mundo algoritmo, como estamos bajo la dictadura del algoritmo, yo mira, estuve en un grupo de trabajo cuando sale la nueva ley de seguridad nacional, hay un problema que ponen al mismo nivel, digamos, las redes sociales con los medios de comunicación. Bueno, pues el gobierno establece un grupo de trabajo con gente de asociaciones de periodistas, de colegios de periodistas, universidades, para ver un poco todo el tema de la desinformación, cómo podríamos abordarlo. Y también estaban los responsables de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de varios soportes de redes sociales. Para luchar contra la desinformación. A ver, si Twitter, Facebook quisieran luchar contra la desinformación, lo tienen muy, muy fácil. ¿Cuál es el problema? Ellos ganan a través del tráfico que generan. ¿Vale? Entonces, claro, que poner a Twitter, poner a los responsables de Twitter, de Facebook, para luchar contra la desinformación, oye, perdonad, vosotros sois quienes estáis dando Paulo a esto, porque al final os interesa tráfico. Y con el tema del algoritmo lo mismo. ¿Qué hacen los algoritmos? En vez de proponerte nuevos temas para que intentemos tener un pensamiento crítico, no. Si yo soy de derechas, a mí todo lo que me llega es para decir, jolly, si es que al final es que el que tengo razón soy yo, si es que los otros son diablos con cuernos y con rabo. Si soy de izquierdas, lo mismo. Todo lo que me llega, ese algoritmo me llega no para plantearme que hay algo más allá de mi ideología, no, me llega para afianzarme. Eso que ha hecho nos ha ido separando y los que creemos, que yo creo, que estamos en el medio, encima es peor porque estás totalmente fuera de juego, porque miras para un lado, estás solo, miras para el otro y dices, pero señores, señoras, que ni todo es negro ni todo es blanco, hay grises. Y eso, el algoritmo al final, te limita tanto tu capacidad que para encontrar algo que no te refuerce en tus ideas equivocadas o no, necesitas mucho tiempo. Y si algo ahora mismo estamos falto a la sociedad actual, es de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, pues sigo consumiendo información basura, pero eso sí, luego, y yo lo digo siempre, pero luego tengo que pagar a Netflix, a Amazon Prime, 8 euros al mes por tener entretenimiento de calidad y eso sí lo pago. Pero luego cuando tengo que pagar 8 euros a lo mejor para estar en el muro de pago del país, del mundo, del confidencial, ya no lo pago. No, no, es un tema complicado porque además a veces incluso Facebook a un nivel muy superficial y muy hacia la cámara, es como no, vamos a evitar y no dejar que las fake news después de, bueno, después de las elecciones de Estados Unidos donde ganó Trump, no, vamos a vigilar y vamos a no sé qué, vamos a dar, pero en el fondo es un esfuerzo mínimo porque como tú dices, el tráfico sigue interesando y es un poco pegarse un tiro en el pie. Pero hay que salir de la zona de confort por el futuro, quiero decir, nuestro y de nuestra sociedad. Y al final, o si queremos, a ver, la libertad total, nos vamos a olvidar, pero por lo menos yo creo que a día de hoy somos mucho menos libres para expresar lo que se piensa y la autocensura que hay a nivel personal y a nivel de medios de comunicación y de periodistas es el mayor peligro que hay. Hemos llegado a tal capacidad de autocensura, es que cuidado, si esto lo titulo así, si pongo esta información, y la autocensura en el mundo del periodismo es lo peor que hay. Y ese miedo al mundo virtual de que te acaben contigo, han conseguido que en muchas ocasiones cuando un periodista está escribiendo y dice, uy, es que esto si lo pongo, aunque sea verdad, a lo mejor se me echan encima los de este, los de otro, los de la protectora del otro, hemos perdido la libertad. Y si un periodista no tiene libertad para expresar lo que está ocurriendo, lo que consume la sociedad al final, ¿qué es? No es información veraz. La parte buena o el lado bueno de toda esta pluralidad de medios hace que alguien que estudie periodismo no tenga que hacer ese camino tan estructurado de decir, bueno, voy a hacer la carrera, después hago el máster, después las prácticas del máster y después si tengo suerte me quedo en este medio. Si no, me voy a trabajar
a otra cosa. Ahora, en realidad, cuando uno quiere trabajar, puedes abrirte un canal de YouTube, puedes abrirte tu propio medio mismamente, Total. puedes hacerte un canal de... entonces, en ese sentido, es mucho más... tú como persona que quieres hacer, ve y hazlo, búscatelo, en lugar de tener que estar pasito a pasito como era antes, escalando posiciones. Y en ese sentido, hay muchas más posibilidades también de colaboración con otros, como que la red es más horizontal y menos vertical. Y en eso me parece que es una ventaja. Lo que tú dices de la libertad, eh, también veo que la gente puede ser mucho más... ¿qué quiero yo, por ejemplo? Yo quiero hacer fútbol, narrar partidos de fútbol. Bueno, a lo mejor me abro un canal y narro el partido de fútbol mientras que lo estoy viendo en la tele. No tengo que esperar a que me contrate no sé quién. Y en ese sentido quizás puedes buscar más lo que tú quieres antes de Total. esperar y hacer el... Eso es una Si eres ventaja del... bueno, es la ventaja, y yo lo he vivido en mis propias carnes, quiero decir, yo ahora mismo que estoy voy a crear ese canal de YouTube para poder un poco, pues esto que hemos estado hablando, hablar, reflexionar sobre el tema del periodismo, pero luego, hace unos años, por ejemplo, mi salto al mundo documental sería impensable por los costes económicos que te supondría el poder hacer eso. No, pues gracias a ese evolución de las nuevas tecnologías, el abaratamiento de muchas de las nuevas tecnologías, si tú quieres algo, lo que has puesto tú el ejemplo, oye, mira, es que yo quiero innovar o quiero aportar algo, valor añadido con esto del partido, lo puedes hacer. Entonces, sí es verdad que si eres bueno, si tienes una idea original, algo que aporte innovación y un valor añadido, tenemos todo a nuestra mano. Quiero decir, o haces un podcast. Quiero decir, ahora no hay excusa para decir, no es que tengo que estar en un gran medio, que eso también ha cambiado. Antes parecía que para hacer periodismo de calidad tenías que estar debajo del nombre de un gran medio. No, eso también ha cambiado. Tú puedes ser una persona autónoma, un freelance, y poder hacer un periodismo igual de calidad que el que se puede hacer en un periódico de tirada nacional o en una radio que tenga emisoras por toda España. Eso también es la ventaja, que yo siempre lo digo. Si el problema no está en el soporte, no está en YouTube, no está en Internet, no. Lo que hay que hacer es los periodistas adaptarnos, y ahora no hay ninguna excusa. Si tú tienes una idea, oye, es que a mí me encanta el mundo de la pesca y soy periodista, pues si te haces un blog en condiciones de calidad, al final te vas a buscar tu nicho de mercado y vas a ganarte la vida haciendo lo que te gusta. Yo en el mundo documental, ¿por qué salta el mundo documental? Pues porque siempre me pareció, es verdad, ahora que estamos, y eso por ejemplo es algo positivo con todas las plataformas que hay de vídeo, hay un boom ahora del documental, pero cuidado, un documental que son películas. Hay tal calidad en cualquier documental de cualquier tema que es verdad que ahí te permite abordar ciertos hechos pasados o actuales con una calidad, vale, que estás 40 minutos viendo un documental y es, por ejemplo, algo que a nivel periodístico, yo siempre lo digo, hay muchísimos casos que se merecen documentales. Ahí están solo para descubrirlos y para decir, oye, yo les quiero dar este enfoque. Y hoy en día, comprar unas cámaras para grabar en 4K, para editar y demás, es asumible, no es como antes que sería impensable. Y yo, por ejemplo, en el mundo del periodismo, ahora que estoy en el mundo documental, me parece un mundo apasionante. Lo que es el periodismo de investigación vinculado con el mundo documental, a mí me está llenando y me ha llenado desde hace ya varios años, y unas satisfacciones personales y profesionales, vamos, que nunca pensé que iba a tener. Cuéntame un poquito cómo fue el arranque en ese mundo del documental y lo que has Uh-huh. dicho, cómo conseguiste las cámaras, los recursos, el iluminador, no sé si hay iluminador, Sí. pero cómo fue un poquito toda la búsqueda de Mira, recursos y pues el plan. Pues mira, esto, como te decía antes, es de aprender de los errores o de los aciertos. Cuando sucede la pandemia, yo tengo un libro que lo tengo en el cajón de novela histórica. A mí siempre me encanta la lectura y la novela histórica me chifla, me pierde. Y yo empecé a escribir un libro sobre una novela histórica. Para mí el episodio que me tiene enamorado de la historia es la Segunda Guerra Mundial. Me encanta todo lo relacionado. Entonces, bueno, yo empecé a escribir una novela histórica vinculando con la Segunda Guerra Mundial y demás. Y cuando llega la pandemia, pues dejo esa novela histórica y escribo un libro, que también es otra de las ventajas que dices tú de lo que te permite ahora las nuevas tecnologías. Escribo un libro sobre COVID-19 periodistas, que fue hacer el primer libro a nivel nacional, a nivel internacional, de cómo en 19 países diferentes de los 5 continentes
el periodismo, la sociedad y los políticos habían actuado los primeros 5 o 6 meses de la pandemia. Y de eso quiero que me hables bien después, bien Vale, pues entonces, las... como el trabajo del libro fue costoso, ¿no? En el sentido de horas, de tiempo y demás, tuvo una gran proyección. Estuve por toda España presentándolo, vamos, igual que en el Diario de Navarra, una página entera, en Asturias, en Madrid, quiero decir, me generó digamos, un valor de marca tremendo, porque al final nosotros los periodistas lo que tenemos es, lo que vale es el nombre y el apellido. Yo tengo la suerte de apellidarme Lechuga. ¿Por qué digo esto? Yo de niño lloré mucho. Sí, sí, y lo digo siempre en las universidades. Yo de niño lloré mucho en el colegio, en el instituto no tanto, pero a mí yo cuando fui a Salamanca, que pasaban lista todavía, Pedro Lechuga te daba tal, a mí a nivel ahora de marca personal es el mejor regalo que me ha podido dar mi padre. Es Apellidarme memorable. Lechuga. Porque nadie se olvida de ello. O sea, llamas a cualquier persona, ah, sí, Pedro Lechuga. Entonces, yo el libro este de COVID-19 periodistas, que luego hablamos, me creó tal valor de marca, pero sí es verdad que luego lo que es en el número de venta, vamos, que cubrí el expediente y hablando con gente que se dedica al mundo editorial, me dijo, Pedro, date con un canto en los dientes porque quitando 10 15 grandes estrellas, el dar el paso a que te guste un libro, a comprarlo, es muy difícil. Y vi que ese trabajo había quedado muy limitado, digo, voy a ir a algo que la gente consume más. ¿Qué es lo que consume más? ¿Qué es más fácil de consumir, que te requiere menos tiempo? Documental. Y ahí me salté al mundo documental con un socio que es el que lleva todo el tema técnico y ahí llegan los primeros problemas. Claro, yo el tema, yo sabía que era muy bueno, el tema que tenía entre manos sabía que era muy bueno, pero ahí llega el problema. ¿Hasta dónde quieres gastar la inversión en tema tecnológico? Claro, yo le decía a mi compañero, a mi socio, oye, Germán, si a mí me da pena, imagínate, que si al final nos queda un documental ole, que lo vaya a vender a Netflix, a Amazon Prime, a Movistar, y que nos digan que no, porque no da los estándares de calidad. Entonces, al final nos fuimos lo reconozco, a lo grande, equipos para grabar en 4K, todo lo que te piden hoy las plataformas para poner los documentales, y a base de trabajo, de horas entre mi socio y yo, hemos hecho un documental que lo vamos a presentar ahora en marzo, aquí en León, sobre un tema que pasó en la década de los 70 aquí en León, pero que tiene un calado y tiene una proyección a nivel nacional, con el tema de, digamos, de la recuperación de la memoria democrática. Un hecho basado en lo que ocurrió, pero que cuando lo ves podría ser una novela. Estás Total, hablando porque ahora del documental Collanza 1975. 975, democracia nuclear, sí. Es porque para que la gente se haga... Y un hecho de lo que tenemos que estar orgullosos, en el 75 el Consejo de Ministros, lo resumo muy, muy rápido, ¿eh? Porque yo cada esto cuando hablo, esto es como este es mi segundo Tu hijo, ¿vale? bebé, claro. Sí, 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 después de Alejandra, ¿vale? Entonces, bueno, en el 75 el Consejo de Ministros, con Franco todavía vivo, decide instalar 20 centrales nucleares por toda España. Era cuando era la crisis de la dependencia de la primera crisis del petróleo, entonces se deciden, cuando en toda Europa se deciden apostar por la energía nuclear. Y una de ellas, una de esas centrales nucleares, estaba prevista ponerla en Valencia de Don Juan, de donde yo soy. Esto en el 75, yo no había nacido, era en el 78. El 2 de mayo, una fecha bastante simbólica para nuestro país, sale en el boletín oficial del Estado que se va a poner esa central nuclear. Y de manera, digamos, totalmente sorprendente, la gente, el sur de León, desde gente de agricultores y demás, deciden oponerse en el 75, que no es como ponerse ahora lo que diga lo que diga el gobierno, deciden decir, oye, mira, no, esto no se puede poner aquí, no es que no se pueda poner, es que queremos información, no se puede poner algo porque vosotros lo digáis. Entonces se genera un movimiento histórico de tal manera para que te des cuenta el momento histórico que fueron las primeras manifestaciones que hubo en León Capital desde la Guerra Civil. El propio Wow. gobernador civil se quedó sorprendido porque, claro, cuando el pueblo pedía información al gobierno civil, de aquellas como que yo tengo que dar información, los alcaldes de todo el sur de León, puestos por el movimiento a dedo, por el gobierno civil y por Franco, por primera vez deciden algo de lo que tendríamos que aprender hoy en día, los ciudadanos y de los políticos, deciden que ellos a quienes tienen que servir es al pueblo, en vez de a quien les ha puesto al dedo. 40 alcaldes del movimiento deciden al gobierno civil, se oponen al gobierno de Franco, junto con la movilización popular que hubo,
consiguen echar atrás ese proyecto, pero ante todo esto hay órdenes de destierro, de gente que tal, gente que acabó en la cárcel, los manifestantes cambiándose de coches para que no les persiguiera la secreta, la brigada político-social haciendo de las suyas, encarcelando a gente. El jefe de la brigada político-social que había en aquellas en León era el segundo de Melitón Manzanas. Melitón Manzanas es el policía, la primera víctima de un policía que mata a ETA en el País Vasco, y el segundo era Melitón Manzanas. Melitón Manzanas huye del País Vasco, viene a León, con lo que todo lo que él viera de cualquier movilización popular lo veía todo como de rojos, de tarras. Es decir, y en ese momento el pueblo de León dio un ejemplo de cómo no sabían si la energía nuclear era buena o mala, ¿vale? Pero demostraron que España estaba cambiando, que querían libertad. Entonces, narra toda esa historia de cómo la unión, que se llama así, la unión de un pueblo consiguió decir no a una decisión unilateral del régimen. Todo eso hablando con los Insólito protagonistas. en esa época, insólito Total. la valentía del pueblo ¿Y para sabes lo que pasó? enfrentarse. Algo que coinciden todos. Hay dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Una, la humildad con la que la gente que fue protagonista, que se jugó su futuro, se jugó el tipo, lo cuentan. Y segundo, que todos coinciden. Pedro, en ese movimiento las ideologías se dejaron a un lado. El pueblo se unió, gente de derechas, de izquierdas, comunistas, de la falange, se unieron todos porque consideraron que era bueno para su pueblo. ¿Cuánto deberíamos aprender hoy en día en nuestra sociedad el dejar las ideologías a un lado y en ciertos temas capitales unirnos y dejar esas ideologías, esa crispación? Eso fue un ejemplo en el 75, que debe ser, digamos, es de las pocas ocasiones en las que León, que somos muy peculiares, hubo una unión total en busca de un mismo objetivo, y dimos un ejemplo, salió en medios nacionales en toda España. Al alcalde de aquellas de Valencia, Don Juan, se le llamó el alcalde de España. Luego, al final, Mm. lógicamente, como se opuso, a los 2 meses se inventaron una denuncia falsa de un enfrentamiento con una pareja guardia civil y le echaron de alcalde. Entonces, ahí empecé mi mundo documental y desde ahí he ido saltando. Ya hemos grabado otro, vamos a empezar a grabar otros dos, con lo que yo, es verdad que a los periodistas, sobre todo que están empezando o que no están empezando, pero que tienen la posibilidad, el mundo documental te abre unas puertas, y el periodismo de investigación al final es lo que es lo nuestro, es investigar, es recuperar historias que están ahí, pero que se están perdiendo. Hacerlo a nivel, al más alto nivel, con cámaras 4K, quizás requiere más inversión, pero hoy por hoy también con el móvil pueden hacer unos documentales maravillosos Total. y al estar al alcance, y aparte con pasión, y cuando te interesa el tema le vas a dedicar un montón de tiempo porque como te interesa y es tu proyecto, se lo dedicas. Una pregunta, el pueblo Valencia de Don Juan, ¿cuántos habitantes Uh-huh. tenía en Ah, esa época? pues mira, en esa época tenía unos 2.500, 3.000 habitantes, y luego, al final, aquí en aquella época, la zona conflictiva respecto al gobierno civil, encima era cuando Franco estaba enfermo, con lo que había una tensión dentro del gobierno tremenda, que querían tener todo atado. Entonces, todo este tipo de movilizaciones les daba un miedo terrible. Toda la gente de la comarca y la zona conflictiva, ¿quién no eran? Los mineros, ¿vale? En la zona del Bierzo, del norte de León, de Asturias, era quien el gobierno civil les tenía un poco controlados. Les sorprendió tanto esta movilización, pero para que te des una idea, la primera manifestación que hay en León es pacífica, pero la segunda, los grises hacen de las suyas. Hay unos 40, 50 manifestantes heridos, con una peculiaridad, que no pudieron ir ni al hospital ni a los centros de salud para que no les ficharan. Para que nos Mm. hagamos una idea, hubo también 6, 7 policías que quedaron ingresados en el hospital. Es decir, ir ahora a No manifestarse fue delante de fácil. una... No, no, y jugándose el tipo y el futuro, que de aquellas lo dicen. No es como ahora, tú ahora vas delante de la subdelegación del gobierno, del ayuntamiento X, y llamas de todo al alcalde, al subdelegado del gobierno, y no pasa absolutamente nada. De aquellas, cuidado. Bueno, hay gente que acabó en la cárcel. Entrevistamos a una de las personas, a una mujer, que acabó en la cárcel por participar en esas manifestaciones. Y luego eso obviamente tuvo repercusión en toda España, se conoció el caso a nivel nacional. Eso es, y fíjate, de eso he ido uniendo historias, y ahora mismo estoy embarcado en otras localidades de España en las que también, de esas 20 centrales nucleares, hubo también movilizaciones. Estamos trabajando, por ejemplo, en Galicia, vamos a también hacerlo en Sobe, en Lugo, que pasó lo mismo, y en Sobe, en cada localidad, en cada zona, ese movimiento se fue
causó unos efectos diferentes. Por ejemplo, en SOBE, en Lugo, lo que unió fue todos los movimientos que había nacionalistas de aquellos gallegos. Eso les sirvió para unirse y fue un poco el germen de lo que es hoy el bloque nacionalista gallego. Es decir, y ahora estamos queriendo hacer esa democracia nuclear en los diferentes puntos de España en los que hubo esas movilizaciones que fueron sobre todo el origen también de todo el movimiento ecológico que hoy conocemos, el movimiento del ecologismo, fueron los primeros movimientos en nuestro país a finales de la dictadura y en la transición, fueron precisamente contra esta campaña de energía nuclear, que yo siempre lo digo, el documental no habla si la energía nuclear es buena o mala, yo ahí no entro. Sí, Yo no, lo que de ese entro es movimiento ciudadano. el movimiento popular, cómo la gente, claro. España estaba cambiando y la gente ya estaba cansado de una dictadura y quería libertad, independientemente de las consecuencias que eso pudiera tener. Y ahí hay historias y que encima es gente, el alcalde de aquellas, conseguimos grabarle, es una pena, hace unos meses falleció, es decir, son testimonios Valiosísimos, claro. que no podemos dejar perder. Y fíjate que luego quizás derive en una serie de documentales. Total. Qué interesante. En ello estamos y a mí el mundo documental lo reconozco que es que me... Porque al final es verdad que hoy en día, y tú lo sabes bien, la imagen, el mundo audiovisual vende mucho más y llega a mucha más gente. Yo este mismo tema lo hago en un libro y sé que va a llegar a una cantidad de gente muy limitada. Sé que haciendo este documental voy a llegar a miles de personas. Y hablando del libro, ahora sí nos metemos de lleno en el COVID-19 periodistas. Esos primeros 5 meses de COVID, ¿cómo se cubrió, cómo lo cubrieron diferentes medios en 19 países? Vale, esto es como digo yo, esto es como lo decía la teoría de Steve Jobs, que decía que tú en tu vida ibas dando pasos y que luego cuando iban pasando te ibas dando cuenta cómo uno se iba uniendo a otro y cómo todo tenía sentido. Pues esto fue por mis 2 años de mi mili personal en Alemania. Yo cuando estuve en Alemania conocí a mucha gente y a muchos periodistas y entre ellos era una periodista turca. Entonces, cuando comienza la pandemia, no sé si la gente lo recordará, hay un momento en el que España compra 150 respiradores, era cuando no había respiradores para las UCIs, cuando Erdogan determina que esos 150 respiradores no vuelan para España, aunque estaban ya comprados y pagados, que esos 150 respiradores se quedan en Turquía para los turcos. Me acuerdo que hubo un conflicto diplomático, como la embajada y el propio gobierno decía que, perdona, yo he comprado esto. Y entonces en ese momento se me ocurrió lo que es un periodista. Digo, jolín, aquí en España lo estamos vendiendo como que es un robo a mano armada, pero ¿y en Turquía cómo lo estarán viviendo esto? Porque a lo mejor lo ven como un acto patriótico. Fíjate Erdogan, que no ha dejado sacar 150 respiradores a otro país para que se queden en territorio turco. Entonces hablo con una periodista turca y cuando estoy hablando con ella me cuenta un poco cómo se está vendiendo ahí este tema y demás, y digo, pues mira, voy a hacer para un blog que tengo, mira, voy a hacer esto para mi blog, y digo, pues voy a hablar también con un periodista alemán para ver en Alemania cómo se está tratando el tema de la pandemia. Y en ese momento se me encendió la luz, digo, Pedro, ¿y por qué no vas más allá? Ya que la pandemia demostró que no hay fronteras, ¿por qué no coges el número de países? Me lo dio el nombre de la COVID. 19 de COVID. Claro, digo, oye, ¿por qué no coges 19 países diferentes? Vamos a ver cómo en diferentes países del mundo actuó el periodismo, actuó las sociedades y actuó los propios gobiernos de cara a aprender, a hacer una autocrítica. Entonces, ¿cómo salimos en ese balance? A ver, pues a nivel periodístico, las primeras, quiero decir, en los momentos previos en nuestro país, yo creo que eso es algo que hemos hecho autocrítica y la debemos hacer, no estuvimos finos. ¿Por qué? Nos creímos a la fuente oficial y algo que tuvimos, que ya deberíamos saber antes, pero que aprendimos en la pandemia es que fuente oficial no es sinónimo de veracidad. Fuente oficial es una fuente más. Y los periodistas debemos dudar, como te decía antes, lo de Twitter. Tú recibes una información, debes dudar, debes buscar y contrastarlo. En España, sí, que no quiere decir que sea mentira, pero te han elegido el dato que han querido para... aquí no pasa nada. Está coloreado. Claro, ¿qué nos hubiera costado, cuando aquí decían que no pasaba nada, qué nos hubiera costado entrevistar a un virólogo cuando estaba en Italia? Porque cuando estaba en Italia, la ignorancia, estando en Italia, ¿qué nos diferencia a Italia de España? ¿Qué nos hubiera costado de entrevistar o contactar con un virólogo alemán, con un ingeniero italiano? No, aquí les compramos el discurso de que no pasaba nada y que aquí iban a ser unos pocos casos. En otros países, por ejemplo, sí que actuaron y los medios de comunicación alertaron de lo que podía pasar. Entonces, en esas primeras
momentos previos, los medios de comunicación no estuvimos a la altura. El periodismo en nuestro país, quitando muy pocas excepciones, no alertamos a la sociedad y les dijimos, oye, el gobierno con la información dice esto, pero resulta que un virólogo alemán, un médico chino, un tal, dicen que esto también puede pasar. Ahí no estuvimos. Luego sí nos rehicimos y a partir de ahí comenzó el periodismo que hubo en nuestro país, comenzando a denunciar la falta de material en los hospitales, el tema de los fallecimientos, el tema que pasaba en las residencias. Ahí sí nos convertimos en el foco de información y ahí volvimos a que la gente dejara las redes sociales un poco y se fijara en los medios de comunicación tradicionales para recibir información. Ahí sí fuimos un servicio esencial durante la pandemia. Aportando todo, intentando entrar en los hospitales, contando lo que ocurría, lo bueno y lo malo. O sea, vendiendo historias positivas, pero también contando. Y ahí sí es verdad que en nuestro país, por ejemplo, no se nos permitió trabajar como deberían. Es decir, no se nos permitió, cada vez que alguien quería entrar en un hospital, no se nos permitía. No hay prácticamente imágenes de todos los fallecimientos que había. Cuando sale una foto, por ejemplo, en el Palacio de Hielo con todos los féretros, a lo mejor si nos hubieran mostrado imágenes crudas de lo que estaba pasando, la gente se hubiera concienciado de lo que teníamos encima. Y ahí, por ejemplo, sí que hubo cierta... no nos permitieron trabajar como nos gustaría ni mostrar todas las imágenes. No Bueno, sé si quizás la también sociedad... por derecho de imagen de las propias víctimas y Claro, sí, familiares. pero un féretro no tiene, no tiene el OPD, ¿vale? Y aquí esa imagen que creo que no sé si fue el ABC o El Mundo, sacó una imagen con una serie de féretros en mitad del Palacio de Hielo, las redes sociales se levantaron que eso es sensacionalismo. No, perdona. El problema es que hemos convertido a la sociedad en un buenismo que no es el adecuado. Tú y yo hemos vivido. ¿Qué ha pasado en nuestro país, por ejemplo, cuando estábamos azotados por la lacra del terrorismo? Las imágenes que se veían en los medios de comunicación de los atentados eran brutales. Hoy en día la sociedad no estaría preparada para ver las mismas imágenes y las mismas portadas que vimos. Entonces, ahí es un dilema siempre de hasta dónde se puede, se debe mostrar, si para trasladar lo que está ocurriendo hace falta mostrar el lado más trágico. Ahí es verdad que es un debate que no nos ponemos de acuerdo y yo no tengo una opinión muy clara en uno u otro sentido. Como es tan movilizante una imagen así, por ejemplo, si tú das la cifra, la persona la consideras capaz de, con la cifra, ya saber la magnitud del problema, pero cuando enseñas la foto ya llegas directamente, como que llega al corazón y le estás movilizando. Es como cuando en una guerra te ponen el osito de peluche entre las ruinas y bueno, y obviamente es imposible que emocionalmente no odies o te pongas súper... una emoción súper extrema hacia el otro lado. Quizás de ahí está el debate de qué hay que mostrar, porque es necesario movilizar a la gente, pero ¿cuánta es tu responsabilidad movilizar o ya con el dato es tu labor hasta quedarte en el dato? Ahí está nuestro trabajo como periodistas también, de determinar, eso es parte de nuestro trabajo. Porque claro, todas las imágenes que se movían por redes sociales, muchas de ellas eran falsas, muchas de ellas buscan un objetivo que a lo mejor no es el adecuado, pero ahí nosotros como periodistas, este debate que estamos teniendo y lo que yo digo, que yo ni lo tengo claro, eso es lo que hace un periodista. ¿Qué tengo que mostrar al ciudadano? Esta imagen ¿merece la pena enseñarla o no? Ese es el trabajo ético y deontológico que tenemos que hacer. Entonces, sí, al menos cuestionárselo. cuestionarlo. ¿Por qué lo voy a mostrar? ¿Es necesario mostrarlo? ¿Voy a generar demasiado odio? Si es una cosa política, un conflicto, Claro. voy demasiado... sí. Pero bueno, que al menos esté la cuestión. Pasa en el mundo del terrorismo, por ejemplo, ese debate de cuando el terrorismo islámico, por ejemplo, que busca ganar autoridad y imprimir miedo en la sociedad. Hubo un momento en el que, si te acuerdas, en los telediarios y en todos los periódicos y en el mundo digital se veían ejecuciones, pero se veían ejecuciones de gente. Claro, ¿hay que mostrar eso o no hay que mostrarlo? Podríamos estar hablando horas. Les estás haciendo su juego precisamente, que ellos lo que buscan es infundir miedo en la sociedad de que nadie puede estar seguro, o estás coartando la libertad de lo que está pasando. En la guerra de Ucrania, ¿hay que mostrar todo lo que ha estado pasando o no? ¿Mostrar cómo hay 20 personas en una carretera tirados que han sido asesinados? ¿Hay que mostrarlo o no? Hay que mostrar cómo... Quiero decir que es un mundo apasionante, es un debate apasionante, pero ahí está el mundo del periodismo.
Ahí está, y con nuestros errores, y con nuestros aciertos. Yo por eso digo que luego en el mundo del periodismo en la pandemia, luego yo creo que sí cubrimos con bastante buena nota. ¿Por qué? El periodismo especializado en ciencia, en sanidad, casi no existe porque no hay medios, lo que hablábamos antes. Entonces, nos rehicimos y la gente se tuvo que hacer autodidacta de lo que era nuevas fuentes de científicos, de virólogos, de médicos, de Sí, sí, al neumólogos. final todos expertos. Ahí está. Entonces, ahí yo luego creo que cubrimos con bastante nota y denunciando sobre todo que es nuestra labor. Pero independientemente de quién sea una comunidad, sea el gobierno, denunciando los problemas que había, las inquietudes que la sociedad, más luego siendo el canal que nos utilizaban las propias autoridades, que me parecía bien para trasladar la información de lo que hay que hacer para salir, qué horarios se pueden salir, qué en horarios se pueden salir. Entonces yo creo que ahí salimos bien y volvimos a ganar, yo me atrevería a decir, cierta credibilidad otra vez y cierto prestigio entre la sociedad y como demostrando, oye, que los medios de comunicación, yo estoy seguro de una cosa, que siempre lo decía en las charlas que presentaba el libro, todo el miedo que hubo, toda la crispación que hubo, todas las fake news que hubo, si en la pandemia hubiéramos vivido sin redes sociales, lo hubiéramos vivido de una manera mucho más saludable. Si la información que hubiera recibido la ciudadanía hubiera sido solo recibida a través de los medios de comunicación, de diferentes líneas editoriales, hubiera la gente lo hubiera vivido con una mayor tranquilidad y un mayor sosiego, porque en aquel momento, ya te acuerdas, eran, o sea, la desinformación, pero eran vídeos de hospitales que luego resulta que ni eran de España o ni eran de tal, era una desinformación intencionada en muchos casos y en muchos casos de la gente, te pongo el ejemplo de mi madre, sin ninguna mala intención. ¿En qué se convirtieron WhatsApp? Compartiendo vídeos, compartiendo noticias que eran falsas. Entonces, si Con los durante la remedios, con pandemia, los síntomas, con la... total, claro, entonces yo ahí por eso te digo que fue un momento de decir a la sociedad, oye, que esto es un medio de comunicación, para esto está el periodismo de rigor y ético y profesional. Si nos vamos a fijar en el periodismo que pisotea los valores del código deontológico, eso es que nos está haciendo mucho daño. Yo lo digo como ejemplo siempre. Ojalá pudiéramos pudiéramos tener una autorregulación tal los periodistas. Y hay periodistas que es que deberían estar inhabilitados para ejercer su trabajo. Igual que un médico que comete una fechoría, es que yo soy el primero que lo digo, porque esa gente lo que está haciendo es un flaco favor al periodismo. Ojalá se pudiera inhabilitar a algún periodista que está pisoteando todos los días el código deontológico. Bueno, y aquí voy a entrar en un tema polémico con el tema del COVID, que es el tema de vacunas antivacunas, porque hubo gente, mucha gente se quejó de que los medios no daban voz. Si es que tienen que mostrar todos los lados, ¿por qué no daban voz a la gente que tenía dudas sobre las vacunas, a estos antivacunas? ¿Qué opinas de eso? Ahí luego es la dictadura de lo políticamente correcto, ¿vale? Que es otro de los grandes males de nuestra sociedad y del mundo del periodismo. No se permite, o sea, calla a veces las voces discrepantes con razón o no, pero es que en ocasiones, por ejemplo, los antivacunas. Yo me acuerdo siempre, y lo ponía en el blog y cuando hacía algunos comentarios, algunos artículos, cuando salen las vacunas, se daban unos porcentajes de efectividad de las vacunas. O sea, es imposible que en tan poco tiempo, que lo decían todos los especialistas, y unas efectividades del 90 al 95%, digo, esto cuando dentro de unos meses se hagan los resultados reales, esto es todo una mentira. O sea, y es que prueba de ellos que nos quedaban, no. Y si una vacuna un día decían que sacaban el 85, a los 2 días sacaban la otra que era el 88. Era como un mercadeo de cifras. Y ahí en el mundo, por ejemplo, lo que dices tú de los antivacunas. Es que, claro, hay que darles por lo menos voz, quiero decir, no a cualquier loco, no a cualquier, pero había Sí. científicos o había gente con cierto currículum, por lo menos para expresar una opinión. Y eso, cuidado, eso no es fomentar la desinformación. Te pongo un ejemplo. Cuando yo saco el libro, mi idea era, para que veamos el peligro que tiene no, es que es para luchar contra la desinformación. Cuando yo saco el libro, que mi idea era distribuirlo a través de Amazon, en el libro simplemente hay las 19 entrevistas que hago a los 19 periodistas, un ensayo mío previo con conclusiones personales después de haber escuchado a los periodistas. Amazon me boicotea, Censura. me censura el libro porque me mandan este texto, porque en el asunto del COVID-19 solo van a difundir
información de fuentes oficiales. ¿Cómo? Perdona. O sea, conocer la opinión de 19 periodistas de todo el mundo, ¿qué mal va a causar a la sociedad? No, no, solo fuentes oficiales, ¿de verdad? Por eso te digo, este es un ejemplo. Hay que dar voz, hay que contrastar y que la gente luego... Y poner en duda, porque fíjate, incluso salió una vacuna que después la retiraron, pero no, pero estaba bien, pero la retiramos solamente... Y ahí ya dices, espera, que hay que ver qué pasa aquí, porque no me ¿Qué voy a... generas? Que la gente dude al final. O sea, perdona, hay gente, pero claro, el periodista que se atrevía a lo mejor a hacer una tertulia o a hacer una mesa redonda y traer un antivacunas es que está fomentando el negacionismo. No, perdona. Es que esto es nuestra labor de periodistas, ponerte los dos puntos y luego tú decides. O sea, quiero decir que es que nuestra labor no es, porque si vamos solo por lo que es políticamente correcto, al final nos estamos olvidando de cuál es nuestro trabajo. Entonces, yo ahí, cuando dicen la gente, es que la labor de los periodistas, otro punto clave que tiene que ver con esto, es que yo no entrevistaría a un asesino, perdona, yo como periodista me encantaría entrevistar a Hitler, a Mussolini, a Stalin. No está el problema en que ellos estén entrevistados y darles voz, está en cómo haga mi trabajo, cómo haga la entrevista. Si yo entrevisto a Hitler para hacerle una entrevista de caricias, como decía antes, ahí no estoy haciendo mi labor periodística. Pero ¿por qué no voy a dar voz a esa persona? Bueno, o mismamente Trump. Hubo este Trump, debate mismo, estuvo con Trump. claro, Demasiada visibilidad pública porque era un personaje. Y entonces vendía claro, mucho cualquier cosa que decía y al final, claro, hay que darle el tiempo y de la manera correcta para que de repente no se te escape la bestia, digamos. cuando varias televisiones en Estados Unidos pactan para cortar el discurso del presidente de la nación, a mí ese ejercicio, a mí me parece que limita mucho la libertad de prensa. ¿Cómo pueden quedar varias televisiones? No, pero a ver si él solo se descalificaba, él solo, quiero decir. Sí, pero tenía mucho... Muchos, claro, muchos seguidores, pero claro, pero eso ya no es tema tuyo. Pero entonces, y si algún día entonces empiezas a cortar a la gente que puedes darle visibilidad, ¿y con qué intención lo haces? Claro, me acuerdo cuando Twitter, cuando ya al poco tiempo, después de haber estado él utilizando Twitter no sé cuántos años y dando caña, cuando ya va a dejar de ser presidente, le quitan El le Twitter. cortan el Twitter. ¿Qué habéis hecho? O sea, ¿y por qué cortas ese y no cortas otro? Entonces, Pero hay mucha responsabilidad ahí porque fíjate que el golpe al Capitolio fue debido a él mismo, las declaraciones que él iba haciendo. Entonces hay una cierta responsabilidad y es complicado saber hasta dónde, cuándo, es complicado. Y sobre todo aquí no, cuando es presidente del gobierno. total, y aquí nadie tiene la verdad absoluta, ¿vale? Porque ahora como todo el mundo habla, muchos, sobre todo nuestros políticos, que parece que tienen la verdad absoluta, en este tema no es ni blanco y negro, hay muchas aristas. Yo entiendo las dos partes, ¿vale? Lo que dices tú, la responsabilidad de un medio de dar, siendo el altavoz de una persona que está fomentando unas conductas que van contra la libertad, No, pero también y el traspase de la democracia, un traspase pacífico de la democracia y además está potenciando la violencia. Claro, pero es que, perdona, pero es que entonces Twitter, que a mí me parece muy bien, debería quitar la mitad de cuentas, porque la mitad de cuentas de Twitter se dedican a fomentar la violencia. Entonces, por eso te quiero decir, o luchamos o es todo de cara a la galería. Entonces, ahí está, o por ejemplo, aquí en España, cuando se prohibió, por ejemplo, la cadena de televisión rusa y demás, claro, el problema es quién controla al censor. ¿Quién me demuestra a mí que el prohibir las emisiones, luego nos quejamos que en China no tengan capado Internet y que no puedan ver ciertas páginas o ciertos medios? China es una dictadura, nadie duda de ello. China está presente en el libro y me lo comentaba el que era corresponsal de Telecinco, José María Rodero, que estaba en Pekín, y lo comentaba, lógicamente. China dictadura, China, las ruedas de prensa en China eran un teatro, que lo decía, era un teatro porque no te permitían preguntar. Entonces, claro, si empezamos a decir, este medio puede publicar, este medio no, este quito la emisión, ¿quién controla al censor? ¿Por qué Amazon? A ver, lo de mi libro no pasó nada, quiero decir, no se acabó el mundo, pero si Amazon, ¿con qué objetivo Amazon se dedica a censurar libros o a censurar contenidos? ¿Con qué objetivo? ¿Con el bien de la ciudadanía, el bien del mundo o sus intereses comerciales? Si Amazon empieza a decir al final, una plataforma contra Amazon que no puedes luchar, al final se van a vender los libros que Amazon quiere, se van a ver las películas que Amazon quiere, por poner una gran Sí. plataforma. ¿Dónde queda
el lugar para el pensamiento crítico, para un poco lo que decías tú, o los antivacunas, ¿dónde queda? Es un tema complicado, pero yo soy de la opinión de que prefiero dar voz a la gente y luego que la ciudadanía, con las diferentes opiniones, se haga su contexto y se haga su realidad. Yo soy de la opinión, pero claro, para eso tienes que confiar que tienes una sociedad formada y que no, que un loco esté diciendo barbaridades y el problema es que haya gente que se lo crea y le siga a ese loco. Ahí está el problema. Estaba pensando en el libro, cuando te Uh-huh. censura Amazon tu libro COVID-19 de periodistas, ¿qué razón te da? Pues me da que eso, que yo cuando mando el día antes de empezar la publicación, recibo un correo y me pone que eso, en todo el tema relacionado con la COVID-19, su política Ah, es que sí, solo las pueden publicar fuentes oficiales. Yo fuentes pienso que oficiales. eso es un robot, ¿vale? Pienso que eso es un... Ah, y me ponen un comentario al final que es muy gracioso, que si quiero publicar el libro tengo que quitar la mención a cualquier tema relacionado con COVID-19. O sea, todo el Para que, libro, o sea, vaya. bien, pero es que ahí no está el peligro que tenemos en nuestra sociedad actual con ese tipo de conductas. Amazon decide vetarme, censurarme el libro sin tener el contenido. Yo a Amazon, primero le tienes que mandar solo la portada y la contraportada, ¿vale? Pero es que, fijaros el peligro. El texto, el manuscrito, no llegó a tenerlo nunca. ¿Cómo puede Amazon censurar un libro sin tener el manuscrito todavía para poder decir, oye, no, aquí estás fomentando unas barbaridades, estás diciendo que hay que tomar lejía para que el COVID no te infectes? No, no. Fijaros, Amazon, sin tener el manuscrito de un libro, lo censura. Yo pienso que es un Simplemente porque robot. era COVID-19. Eso sí Eso que es es. como Y literalmente juzgar un libro por la portada. totalmente. Entonces yo cojo y como digo, bueno, esto es un algoritmo, no hay problema. Que habrá visto COVID-19 periodistas y dirá, uff, esto es, Salta. vamos, tal. Mando un correo. Oye, perdonad, de este libro, si queréis, os mando el manuscrito. Son 19 periodistas, no habla ningún científico, ningún médico, son 19 periodistas que cuentan su experiencia, tal, tal. A los 2 días me mandan otro correo diciendo que no, no, que lo sienten, que esa es su política relacionada con la COVID-19 por el bien de la sociedad y por el bien del mundo. Automáticamente lo pongo en conocimiento de los colegios de periodistas de España, de FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas, y salen comunicados a nivel nacional criticando quiero decir, el ataque a la libertad de prensa por Amazon. ¿Qué eso Ujú. que me hace ir? Me hace autopublicarme mi libro, pero claro, a nivel nacional solo, ya no podría llegar al resto del mundo. Entonces, para que veamos ese ejemplo, que mi libro al final es verdad que, como decía yo, si no es nada conflictivo, es un tema enriquecedor para mejorar, pero ¿cómo estamos en este mundo? Que en este caso las plataformas, en este caso Amazon, quiere supuestamente protegernos de un mal y para eso utiliza la censura. Vamos a lo de las redes sociales igual. Twitter, Facebook, decide que este perfil es posiblemente negativo para el bien de la sociedad y lo censura. ¿De verdad que es para el bien de la sociedad o es por tendencias o por lo políticamente correcto? Pues para que veamos lo del libro, luego sí es verdad que a nivel de marketing en España pues fue un bombazo. ¿Por qué? Porque fue el libro censurado por Amazon. O sea, quiero decir, yo luego di Claro, la vuelta a la tortilla y a nivel de marketing por toda España era COVID-19 periodistas, el libro censurado por Amazon. claro, claro. Eso al menos ahí le sacaste partido. Balance, entonces, ¿en qué país se hizo una cobertura, en tu criterio, mejor y en qué otro país peor? Mira, en países, por ejemplo, sorprendió, por ejemplo, en Portugal, que es un país que lo tenemos aquí al lado y que miramos muchas veces por encima del hombro a los portugueses, tanto los medios de comunicación portugueses como la sociedad en general, desde el primer momento de la pandemia como hasta la clase política, dio un ejemplo de saber estar. ¿Cuál es la diferencia? Yo hablaba con Alberto Mancebo, que era corresponsal en Portugal de Televisión de Galicia, y me decía, Pedro, aquí, por ejemplo, el tema de la desinformación en las redes sociales, dice, Pedro, aquí en Portugal no hay ese problema. Dice, porque aquí en Portugal todavía lo que sale en los medios, la sociedad se lo cree de pies pupilas. Mm. O sea, dice, lo que es contrario en España. Dice, yo en Portugal los medios siguen teniendo la misma credibilidad, con lo que no hay problema de desinformación ni de redes sociales. La sociedad no se crispó, los políticos se unieron en un mismo objetivo. Países, por ejemplo, que también Brasil, hablando
que era curioso, es un periodista catalán que trabaja en Brasil para una agencia de noticias china. Lo que vemos el mundo globalizado hasta donde llegamos. Pau Ramírez. Y me contaba eso, por ejemplo, cómo en Brasil sí que el periodismo de investigación está muy entroncado y dice, aquí Pedro es increíble. Sale una noticia, ¿vale? De cualquier cosa y en la COVID pasó y a las 4 horas el medio X ha conseguido llegar, pero hasta el final. Dice aquí todo el tema de la corrupción que está tan vigente en Brasil. Entonces aquí el periodismo de investigación que hubo durante la COVID y que ya vivimos con ello nos permitió trasladar información terrible. Es más, cuento una anécdota. Cuando Bolsonaro empezaba a retrasar las presencias para dar las cifras, empezó a retrasarlas para que no salieran en los informativos a nivel nacional. ¿Qué hicieron las cadenas? Retrasar aún más los informativos. Allí en Brasil los medios todavía tienen muchísimo poder. Luego hay países, por ejemplo, sorprendentes, Marruecos, por ejemplo, cuando en España no había mascarillas y no había mascarillas, el gobierno marroquí consiguió fletar 2 aviones enteras de mascarillas procedentes de China. Entonces, quiero decir, hay unas historias que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en la propia Alemania, en China, que fue el último país, tenía 18 países, ya con los 18 periodistas localizados, y solo me faltaba China. Y yo sabía que sin China no podía sacar el libro. Hago un libro sobre el COVID-19 y lo que te permite, un día viendo el informativo de Telecinco, veo José María Roderos, enviado especial en Pekín, a través de LinkedIn, quedé con él y contaba un poco, y él ya me lo decía, Pedro, nunca se va a saber lo que pasó aquí realmente, dice, porque aquí al final eso, la posibilidad del periodismo de investigar es imposible. Entonces, fue un ejercicio que me sirvió para conocer 19 países y para trasladar al lector 19 sociedades diferentes a través de cómo habían afrontado los medios y la propia sociedad y los políticos el hecho de la COVID-19, y la verdad es que fue muy enriquecedor y a mí me sirvió para crear una agenda de contactos a nivel mundial vamos, que eso no se paga, y tú bien lo sabes, no se paga con dinero. Interesante y lo que tú dices, enriquecedor, sí. Para terminar, una última pregunta. ¿Qué le dirías al Pedro Lechuga de 10-15 años? Si pudieras mandarle un mensaje. Pues mira, le mandaría y le diría, Pedro, sigue creyendo que tu sueño es retransmitir un mundial de fútbol por la radio, porque lo vas a conseguir. Y si no, luego la vida te va a deparar sorpresas. Pero eso, yo le diría, intenta, lucha tus sueños, tanto a nivel personal como profesional, que todo tiene un sentido. No te quedes, no seas indiferente. Entonces yo le animaría a que siguiera teniendo, de verdad, yo si volviera atrás seguiría teniendo el mismo sueño de retransmitir un mundial por la radio, porque luego me iba a dar unas sorpresas que de verdad te lo digo, a mí representar a los periodistas de Castilla y León, ahora recientemente con un nuevo cargo a nivel nacional a todos los colegios de periodistas, que un chico de pueblo de Valencia de Don Juan que repartía periódicos con 8 años, que fue a fregar paelleras a Alemania, haya conseguido lo que yo he conseguido y simplemente siguiendo mis valores, mi compromiso con el periodismo de verdad y el periodismo de rigor, le diría a Pedro, lucha por tus sueños que vas a conseguirlos. Que además al final es cuando se unen los puntos, todo tiene, al final luego lo ves todo con sentido, como has dicho antes. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, ha sido un súper placer tenerte en el podcast, me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho, he disfrutado y bueno, mucha suerte con esos documentales, todos los proyectos, la columna, la comunicación de H&M o de hospitales y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia, y si a alguien le sirve para animarle en esos momentos que a veces tienes dudas de si merece la pena seguir luchando, pues bienvenido sea. Bueno, muchas gracias, nos despedimos, hasta la próxima edición de A Tu Bola. Yo soy Susana Ballesteros.